Ser Podcast. Ya está en marcha una nueva edición del Festival de San Sebastián. Desde aquí os saludamos con las primeras películas, como la inauguración del maestro de la animación Miyazaki o la entrevista de Jordi Évole a l'etarra Josu Ternera. Muchos directores pasarán estos días en un certamen también marcado por la huelga de actores y la ausencia de Javier Bardem. Entre los estrenos de la semana hay mucho cine en plataformas, con Flora y su hijo, lo nuevo de John Carney, con el luchador gay de Gael García Bernal en Casandro o con Johnny Depp como rey francés y con el reencuentro de Carmen Machi y Carra Elejalde. Tenemos también series en este menú completo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El Festival de San Sebastián arranca con animación y documentales. Por un lado, Miyazaki, maestro de la animación japonesa, inaugura con El chico y la garza, y Jordi Évole presenta ante el público el comentado documental No me llames ternera. El pensamiento que tiene en este caso Josu Roticoechea, Josu Ternera, y el que tengo yo pues no coinciden para nada. Y claro, hay momentos en los que eso se nota, se ve. Será un festival marcado por la huelga de estrellas y por las nuevas miradas del cine español frente a pesos pesados como Isabel Coixet o Fernando Trueba. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él. De los estrenos de la semana tenemos comedia musical con Flora and Son, nueva película del irlandés John Carney con Joseph Gordon-Levitt. Se necesitan años de práctica, sudor. ¿De verdad me vas a hablar tú a mí? ¿De compromiso? Gael García Bernal produce y protagoniza Casandro. Es la biografía de un luchador mexicano gay que se hizo famoso en un deporte masculinizado. Crecí entre mujeres. Es entre mujeres con quien he encontrado quién quiero ser, hacia dónde quiero ir, de dónde vengo también. Y más figuras que tratan de visibilizarse, como la de Jeanne du Barry, una mujer pobre en la Francia de Luis XV que consiguió entrar en la corte. Mai Wen y Johnny Depp son los protagonistas. Eso no es amor. ¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida? ¿Para ir a dónde? Jeanne du Barry quiere que os presente ante el rey. Del cine español destacamos La voz del sol, película con Carmen Machi y Carra Elejalde, en la que ambos, dos exiliados españoles, regresan a su país en plena dictadura. Después de tantísimos años, ¿por qué? Bueno, pues alguna vez habría que volver, digo yo. Y en televisión decimos adiós a una de las mejores series de Netflix, Sex Education. Lo he pensado mucho y creo que no soy queer. Ya lo suponía. Creía que te importaba romper con lo establecido. ¿Qué más da si soy queer o no? Ya estamos en el Festival de Cine de San Sebastián con nuevos estrenos, una sección oficial competente y aún cuadrando agenda de entrevistas. José Manuel Romero, a ritmo de bossa nova. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Por ahora vamos con cine español, con Fernando Trueba, que ha presentado su nueva película de animación junto a Mariscal. Dispararon al pianista, la historia de un pianista brasileño asesinado durante la dictadura argentina. Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la bossa nova. En sección oficial es El día de esto va a doler, comedia romántica y un tanto distópica del griego Christos Nikou, con muchos actores anglosajones de moda, Jesse Buckley, Riz Ahmed y Jeremy Allen White, el cocinero de la serie de Beer. Esto en el día en el que Jordi Évole va a presentar No me llames ternera, documental sobre la entrevista que mantuvo el periodista con el etarra Josu Ternera y que ha sufrido un intento de censura. Finalmente se ha podido ver y hoy Évole la presentará ante el público. Así
Así defendía su proyección José Luis Rebordinos, director del festival. Y sabemos que si ponemos una película que da la voz a un terrorista, pues va a haber gente que realmente se va a indignar. A mí lo que me daría mucha pena es que esta película trajera mucho dolor a algunas de las víctimas. Pero yo les digo a las víctimas, ya la han visto algunas, estamos dando pases para gente, yo les diría a las víctimas que vean la película, porque igual se van a llevar una sorpresa. Es decir, la película arranca con una víctima del propio Josu Ternera y acaba con esa misma víctima. Es decir, que ya hay una declaración de principios bastante clara en esa película, ¿no? Y luego yo soy de los que pienso que hay que dar la palabra a todo el mundo y que hay que analizar qué ha pasado. Es decir, estos días en la red, gente que nos insulta, dice, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos quiénes eran los buenos y los malos. No, las cosas son más complejas, ¿no? Y estamos también muy pendientes de J. Bayona, que tras clausurar Venecia viene aquí a San Sebastián con La Sociedad de la Nieve. Es la película sobre la tragedia de los Andes y cómo un grupo de víctimas sobrevivieron a ese accidente de avión en la cordillera. Además, es la película que va a representar a España en los Oscar. Todas. Bueno, vamos a ir primero con la de película internacional, ¿no?, que es por la que estamos aquí, pero realmente yo estoy muy orgulloso del trabajo, saliéramos o no hoy, estoy muy orgulloso del trabajo que había hecho todo el equipo, porque realmente es extraordinario. El equipo técnico y el equipo artístico, ¿no? Para mí es una película de actores, aunque sea una película que técnicamente sea muy compleja, es una película de actores y como tal me he enfrentado a ella, no la he rodado como las otras películas. Hay mucho este sábado en San Sebastián porque también Carla Simón va a recibir el Premio Nacional de Cine, mientras suenan todavía las ovaciones para la película de inauguración El Chico y la Garza, que es la última del japonés Miyazaki, que recibía el Premio Donostia. En los próximos días veremos aquí los nuevos trabajos de Isabel Coixet, la película de animación La Sultana, el drama Ocorno y propuestas internacionales de autores como Joaquín Lafosse, Robin Campillo o Xavier Legrand. El cine en la SER con Pepa Blanes. Tenemos 3 estrenos internacionales esta semana. Uno de ellos va directamente a plataformas, el otro tiene un estreno mixto y el tercero solo se podrá ver en salas. Ejemplo de estos tiempos que vivimos, donde varios modelos conviven con suerte desigual. Vamos a empezar por el cine en salas. Ahí se estrena Jean du Barry, fue la película que inauguró el Festival de Cannes, cine de época que nos acerca a una figura desconocida, la de una mujer culta, amante del rey Luis XV. Película de la francesa Mai Wen con Johnny Depp y que nos describe Helio Castro. Fue la última amante del rey francés Luis XV. ¡Su Majestad, el Rey! ¡Y la Condesa du Barry! Jeanne Beauvernier era hija de un fraile y de una costurera. De joven se convirtió en la querida de un proxeneta, el conde Jean-Baptiste du Barry, y gracias a él entró en la corte. Sé tan agradable. Como sabes ser, tienes todo lo demás. No tengas miedo. No tengo miedo. Y muy pronto se convirtió en la favorita del monarca. Su Majestad desea volver a ver a la señora. Muy bien. ¿Cuándo será eso? Ahora, si le es posible a la señora. Estará lista en 1 hora. No, estoy lista. ¿Cómo dices? ¿Qué? Estoy lista. Hasta el punto de que el rey forzó su matrimonio con el conde du Barry para que así accediera a la nobleza. ¿Sabes? No creíamos que duraría mucho hasta que se casó con el conde, quien fue enviado oportunamente a no se sabe dónde. Jeanne du Barry ha aparecido en casi una docena de películas. Du Barry es horrible. Horrible. ¿Cómo viste? Se cree que es una reina. Sí, es cierto. Y esos ridículos monos amaestrados. ¿De dónde proviene? De todas las camas de París. Una de ellas fue María Antonieta de Sofía Coppola, en donde fue interpretada por la actriz Asia Argento, y fue precisamente viendo este film cuando la directora Mai Wen comenzó a interesarse por su figura. Leyó varias biografías sobre ella, pero tardó más de 10 años en llevar el proyecto a buen fin. Su deseo era conectar esa figura del pasado con el presente. Mais à aucun moment donné, je me suis dit je veux que le film soit moderne. Voilà, ça c'est important de le dire. En un momento dado me dije que quería una película moderna. Fue una decisión importante, quería que estuviera la anacronía, que los actores tuvieran diálogos atemporales, mucho más que diálogos propios del siglo XVIII. Jeanne du Barry fue criticada por la mayor parte de la corte por sus orígenes humildes y por su pasado antes de convertirse en la amante del rey, también por sus modales y por su atrevida vestimenta, que rompía con la moda de la época. Va de blanco, va de blanco. Y lleva el pelo suelto. Es deslumbrante. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!
En la película es la propia Mai Wen quien, además de dirigir, interpreta a esta mujer, pero para interpretar a Luis XV eligió no a un actor francés, sino a uno norteamericano, Johnny Depp. Una elección que sorprendió al propio Johnny Depp. Sí, me sorprendió. Sí, pensé que alguien había cometido un terrible error en alguna parte. No tuve ninguna duda con respecto al personaje, ni me pareció intimidante. Mi pregunta, cuando nos conocimos, fue, tal vez quieras probar a un francés como rey. Y me respondió, yo también he pensado en eso, ahora quiero que lo hagas tú. Y me pareció muy valiente de su parte elegir a un campesino de Kentucky para interpretar a Luis XV. Fue muy, muy valiente. I thought it was very brave of her to choose some hillbilly from Kentucky to play Louis XV. Very brave. La película, dirigida por Mai Wen, está muy lograda desde el punto de vista visual. Está rodada en Versalles y refleja todo el esplendor de ese palacio. También destaca por su vestuario, por su maquillaje y peluquería, por su fotografía, pero quizá en el argumento se queda en lo superficial y no refleja en profundidad la influencia que ejerció esta mujer sobre Luis XV, incluidas sus decisiones políticas. Y no se queda en el dormitorio. Hace política. Mucha. Y es extremadamente contraria a Choiseul. También queda en una mera anécdota su enfrentamiento con María Antonieta, la princesa austríaca que se convirtió en la mujer del heredero, el futuro Luis XVI. Despreciar a la favorita del rey es una crítica abierta al comportamiento del rey. Solo tenéis que dirigirle un par de palabras. Por cuestión de rango no puede hablar en primer lugar. Es que yo no tengo nada que decirle. ¿Debo aprobar que el rey tontee con una ramera? Alteza Real. Pero si eso es lo que es. Todo el mundo sabe que salió de un bordel y que le compraron el título. Jeanne du Barry inauguró la pasada edición del Festival de Cannes, donde fue duramente criticada por ser una producción financiada con capital de Arabia Saudí y por Netflix, y también por estar protagonizada por Johnny Depp, que había sido recientemente juzgado por maltratar a su exesposa, Amber Heard. De nuevo, Mai Wen, directora y protagonista de la película. Sobre la producción no solo están los saudíes, están también los hermanos Dardenne. Estoy orgullosa de que sean productores los saudíes. Estaré orgullosa de ir allí a presentarla. Además, no es el primer film francés producido por ellos. Lo han hecho con otras películas reconocidas en todo el mundo. Sobre Netflix nunca fue un tema de discusión. Yo quería a Johnny y para Netflix no fue un problema. Ça n'a jamais été un sujet. Voilà. Ahora, después de todas esas vicisitudes, llega a los cines españoles la historia de esta mujer, Jeanne du Barry, la última amante de Luis XV. El siguiente estreno llega a cines esta semana de forma limitada y el próximo viernes a Apple TV+. Es Flora y su hijo, del irlandés John Carney, comedia musical sobre una madre y un hijo con Joseph Gordon-Levitt y junto a Eva Ibson, la hija de Bono, el de U2, aprendiendo a tocar la guitarra. So you find yourself at the subway with your world in a bag by your side. El irlandés John Carney es uno de los directores que mejor sabe utilizar la música como vehículo emocional y narrativo en sus películas, casi todas romances generacionales y algo hipsters como Begin Again o Once. Esta es una nueva canción para cualquiera que se haya sentido solo en la ciudad. La música como elemento integrador que une a las personas es el tema que sustenta Flora and Son, una de las sorpresas del pasado Festival de Sundance que Apple TV compró avispadamente y que va a estrenar en salas antes de su llegada a las plataformas, algo que beneficia a esta historia que reúne emoción, humor irlandés y música. La idea se originó con la imagen de un contenedor de basura donde había escombros, viejas alfombras, trozos de papel. Un día pasé al lado de uno en Dublín mientras iba a tomar un café y vi un pequeño amplificador de una guitarra. Lo saqué, lo llevé a casa y se lo enseñé a mi esposa, que me contestó: ya tienes 7 como esos. Y de ahí empecé a pensar lo que significa para alguien encontrar algo en la basura que no tuvieran y que fuera como algo improbable para ellos. Me pareció una manera interesante de comenzar la historia,
novia. Esa imagen me hizo hacerme preguntas y de ahí llegué a la idea de la guitarra y de que fuera una mujer quien la encontrara. Luego llegó lo de que fuera madre, tuviera un hijo y después cada punto de la historia del personaje. La guitarra la encuentra el personaje protagonista, Flora, una madre soltera, joven, de clase obrera, con un hijo adolescente con el que no se entiende y que hace lo que sea para salir adelante. Una infracción más y acabas en Chirona. Flora, tú eres su madre. Búscale una ocupación. ¿Qué estás haciendo ahora? Mejor que no lo sepas. El director usa la misma táctica que en otros de sus títulos, la música, el humor y la emoción del amor en una comedia romántica que rompe toxicidades con respecto a esos relatos cinematográficos del género en el pasado y que incluye, como decimos, esa música y el humor. Pero Carney añade algunos elementos nuevos. Para empezar, sitúa la acción en la actualidad, con las nuevas formas tecnológicas de comunicación como Zoom, YouTube o Instagram. Y es que Flora, esa madre joven, empieza a dar clases online de guitarra para ligar y encuentra a un profesor buenorro al otro lado del océano. Pues a lo mejor aprendo yo a tocar la guitarra. Me da la risa. Se necesitan años de práctica, sudor. ¿De verdad me vas a hablar tú a mí? ¿De compromiso? Flora es Eve Henson, la hija de Bono, el cantante de U2, que brilla en este papel divertido y alocado con un arco emocional gigante. El profesor no es otro que Joseph Gordon-Levitt. Tocar la guitarra me parece muy sexy. De acuerdo. ¿Así empezaste tú? Mejor nos centramos en ti. ¿Estás ligando conmigo? Para Carney está claro que ese choque entre madre e hijo era esencial que se evidenciara a través de la música. Para mí, los padres y los adultos deberían odiar la música de los jóvenes, es lo que me pasó a mí. Si tus padres aprueban lo que escuchas, igual es que hay algún problema. Esta película es también una especie de sátira a esos concursos musicales que han proliferado en la televisión en las últimas décadas y que insisten en la idea de la música como éxito y como beneficio económico por encima de todo. No me gustan esos concursos con esos jueces de aspecto extraño que asienten con la cabeza, dan su aprobación o desaprobación hacia los jóvenes, que a su vez tratan de impresionar a ese jurado algo fracasado. Es una cosa muy loca para mí y no es algo que me gustaría que mis hijos hicieran. Flora tiene un objetivo de hacer dinero con la música, pero luego escucha otras canciones como la de Tom White y ve que la música es otra cosa y que no hay que tratar de obtener la aprobación de nadie, ni el aplauso, ni la valoración, sino que la música sirve para conectar con la gente. ¡Me cago en la leche! ¡Esto parece una discoteca! ¡Vamos, baja eso! ¿Eso es tuyo? ¿Cómo has hecho eso? Suena de puta madre. My car, I'll drive you through the canyon. Dice John Carney que esta película la dedica sobre todo a su madre y a todas las mujeres que, como ella, sacrificaron todo por sus hijos, su carrera, su trabajo, la pareja, aunque no siempre supieron cómo hacerlo. También cambia el amor romántico que hemos visto en sus películas por un amor mucho más diferente, el de la madre y el hijo o el de dos personas que conectan en un momento determinado. Eres una buena madre. ¿De verdad? ¡Feliz cumple! ¿Qué es eso? ¿Es tuya? No me apetece. ¿Desde cuándo soy guitarrista? No puedo seguir así, viviendo en un cuchitril con un hijo que me odia. ¿Qué ganas tengo de largarme de esta casa? ¡Adelante! ¡Vete con tu padre! Un guión ingenioso y divertido que va más allá del tradicional romance y que se apoya en las excelentes interpretaciones y en una lectura de clase, la de reivindicar y entender a esas madres que no tienen segundas oportunidades. Just give us a minute on our own. Maybe we could call it home. Forget the stars of Hollywood. Big old houses in Bel Air. I can introduce you to the angels of my city, but we'll find them anywhere.
I'll drag you around town by your ear, still ringing from the rain. El tercer estreno solo está en Amazon. Junto al film de John Carney, fue una de las películas del pasado Festival de Sundance que compró la plataforma y que estrena con Gael García Bernal. Interpreta a Casandro, es un hombre famoso de la lucha libre mexicana que fue abiertamente gay y que consiguió romper la masculinidad y el machismo en ese entorno. La lucha libre, como otros tantos deportes, es una competición hipermasculinizada y homófoba. ¡Topo! ¿Te gusta escarbar hoyos o que te lo escarben? ¿Y ese bigotillo guango qué? Una pelea de machos caracterizados. Ahí están personajes como John Cena, el Enterrador o The Rock, algunos de los más populares en Estados Unidos y México, país con larga tradición en este show. Para todos ustedes, el verdugo de Tijuana, En los años 80 y 90 en Juárez y El Paso, en la frontera con Estados Unidos, algunos luchadores asumían el papel de exóticos, hombres que jugaban con la estética drag para contribuir al espectáculo. La mayoría eran heterosexuales, pero en esa época hubo uno que se atrevió a dar el paso a declarar que era abiertamente gay. That's an exótico. But he wins. Casandro es el nombre artístico detrás de Saúl Armendáriz, luchador por partida doble, por demostrar que podía ser un campeón sin renunciar a su identidad. Después de tantas adversidades, de tantos tropiezos, ¿cuál es tu secreto? Creo que siendo yo mismo, siendo yo, creo que es así. Esta es la historia que dramatiza el director Roger Ross Williams, primer afroamericano en ganar un Oscar en la categoría de corto documental. Lo hace de la mano de Gael García Bernal, productor y protagonista de este reivindicativo biopic. Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. El actor mexicano interpreta a Casandro, emblema queer de la lucha libre que se convirtió en un referente para muchos jóvenes que veían desde casa los combates. Todo ayuda y todo juego, toda alegría también ayuda. Y que como público también veamos estas películas, pues ayuda como para que la conversación se vuelva un poquito más rica, ¿no? Y más arborescente, ¿no? El intérprete presentó en el Festival de Sundance este proyecto, un drama luminoso donde brilla y juguetea con las performances de Casandro, un luchador que entendió que el show tenía algo también de erótico y estilizado para romper con la imagen hegemónica de masculinidad. Ese anillo, ¿cómo brilla? ¿Crees que me vería bien así? ¿Con los aretes? Toda renga. El leopardo, el maquillaje, el pelo teñido, los movimientos provocadores del protagonista chocaban con la violencia de ese deporte y los gritos homófobos del público, algo a lo que Casandro consiguió darle la vuelta cuando comenzó a ganar y a ser un personaje famoso que competía en grandes recintos. Es el hijo del santo, ¿eh? La leyenda. La leyenda, ¿no? Es la leyenda viviente. Y nada más, descansa. Van a agarrar mucho pinche desmadre aquí en la Ciudad de México, ¿eh? No. En la película el director explora la dualidad de ese Casandro, el showman que se subía al ring, y el Casandro más íntimo, marcado por la ausencia de su padre, el que le inculcó la pasión por la lucha libre. ¡Santo! Mijo, tiene un regalito. Marcado también por la estrecha y bonita relación con su madre y otras tantas mujeres que veía en las telenovelas como Cassandra, de ahí la elección de su nombre. Mi más grande fuente de inspiración son las mujeres. Crecí entre mujeres, es entre mujeres con quien he encontrado quién quiero ser, hacia dónde quiero ir, de dónde vengo también. El biopic pasa de refilón por sus adicciones, su relación tóxica con otro luchador y se centra en su época de esplendor, con cameo y coqueteo incluido con Bad Bunny. ¿Eres luchador? Sí. Bien. Mira, no lo pierdas de vista. Quiero que lo saques a dar la vuelta y que se la pase a toda madre. El cantante puertorriqueño interpreta al compinche de su manager en un reparto en el que también figuran el hijo del santo, mítico luchador mexicano, y actores como Raúl Castillo. Gurrubi, baby, gurrubi. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care.
Roger Ross Williams trabaja también con la idea de frontera entre México y Estados Unidos, entre el español y el inglés, entre la masculinidad y la feminidad, entre cuerpos que se mueven y subvierten los códigos del deporte. Casandro se suma a esta corriente de películas que rescatan figuras no tan conocidas y le dan su sitio en tiempos donde los derechos LGTBI están amenazados. Gael García Bernal. Bueno, interesante, sí, porque es un momento donde es verdad que están visibilizadas las voces que están en contra, ¿no? que tratan de quitar los derechos un poco, pero también por otro lado diría que hay un desarrollo fuertísimo y una aceptación muchísimo más grande y y no sé cómo llamarle ese momento donde la sociedad misma se da cuenta que no era tanto rollo, o sea, que no había tanta bronca, ¿no? Con esta actitud así homofóbica, pues, de que todo el mundo puede ser como quiera y puede ser como sean. La música de Celia Cruz, La Lupe y Blondie acompañan en este viaje a Casandro, icono del movimiento gay, al que muchos consideran el Liberace de la lucha libre. El cine vuelve a juntar a dos actores muy populares que ganaron el Goya el mismo año por 8 apellidos vascos, Carmen Machi y Carra Elejalde, que protagonizan ahora La Voz del Sol, una película que hurga en el pasado español, el de la guerra y la posguerra, y que ha visto Carlos Guerrero. El sol de España, las horas de luz, el manto de oro sobre los campos de trigo y los olivares, es algo que nos caracteriza en el resto del mundo, pero que a menudo aquí damos por sentado. Mira qué sol. Oh. No hay otro mejor en el mundo. El sol. No lo aprecias hasta que vuelves. ¿Después de tantísimos años? ¿Por qué? Bueno, pues alguna vez habría que volver, digo yo. Carmen Machi y Carra Elejalde interpretan a Maruja y Manolo, un matrimonio que huyó de España tras la Guerra Civil en La Voz del Sol. La pareja trabaja como servicio en la casa del embajador estadounidense en París en los años 60. Señora. Manolo, you can serve the main course now. Oui, madame. Maruja tiene que afrontar una terrible noticia. El diagnóstico del médico deja claro que este puede ser su último verano y decide volver junto a su marido al país que dejó atrás hace 30 años. Pero no va solo con Manolo, se lleva consigo a Alan, hijo de los embajadores estadounidenses, un chico ya adolescente que prácticamente ha criado ella. Usted sabe cuánto quiero yo a ese niño. Es que es como si fuera mío. Porque mire, la foto que siempre la llevo aquí, desgastada la tengo de tanto mirarla y de tanto besarla. En España, Manolo y Maruja afrontan su pasado y todo lo que un día decidieron dejar atrás, y los recuerdos y secretos que dejaron en su tierra amenazan con hacer tambalear su relación. Una relación repleta de química, como la de Carra Elejalde y Carmen Machi en la vida real. A mí ojalá todas las pelis que tengo que rodar fueran con esta mujer, porque primero me lo paso de puta madre con ella, y segundo, de nosotros dos, la verdad, hay química. Es que es como que fluye, o sea, no hay nunca nada forzado. Sí. Fluye muy bien, como si estuviéramos todo el día rodando juntos. Y hacía mucho tiempo, ¿verdad? Por eso parecemos un matrimonio. Por eso parecemos un matrimonio. Mientras tanto, Alanito, como lo llama Maruja, más centrado en las chicas de su edad o en el próximo concierto de los Beatles en España, por fin salen los melenudos al tablado. Aprenderá sobre la vida en un país hermético, vista además desde la burbuja de chico adinerado de París en la que se ha criado. Nos lo explica Mateo Artuñedo, el joven y debutante actor que lo interpreta. Que creo que el personaje no refleja la realidad total de España, porque aunque él viaja a España, él viene de una realidad completamente distinta, que es la aristocracia parisina, padres diplomáticos, vive en una mansión, que la casa en la que rodamos la verdad es que es chulísima. Creo que es un viaje de descubrimiento para él, de entrar a España y llegar a una realidad social muy dura. Creo que es impactante ver las situaciones familiares que pueden desenvolver de cara, por causa de la guerra civil, por ejemplo, hay muchas familias que se separan, ideas enfrentadas, entonces para mí eso quizá fue lo más impactante, no quiero desvelar mucho. Por mágica que parezca, la película es la adaptación de un libro con título homónimo, La historia real de Alan Jolis, de la que la directora Karol Polakov se enamoró hace años en una amistad especial con su autor. I met the real Alan. Conocí al Alan real y nos hicimos amigos muy cercanos.
Le conocí en una lectura de su libro en París, en una librería pequeña en mitad de la nada. Llegué, me senté y él empezó a leer el libro, y de repente empecé a llorar. Después de la lectura me volví muy cercana a su familia, a él. 2 años después teníamos un guión escrito e íbamos a hacerlo en inglés con una productora española. Estábamos desarrollándolo y buscando directores, pero la productora decidió que quería hacer grandes producciones y que la nuestra era algo más pequeña. El proyecto se ralentizó y mientras tanto Alan, que tenía 45 años, murió. Eso fue hace 22 años. Desde entonces he estado muy comprometida con el proyecto. Le hice a Alan la promesa de que iba a sacar la película, lo cual ya es una motivación suficiente. Pero también le quería tanto y me emocionaba tanto la historia que sentí que podía escribirla. Y llegó un punto que también sentí que podía dirigirla. La Voz del Sol nos traslada a una España marcada por su pasado y nos hace verla con otros ojos, llenos de curiosidad y nostalgia, en un relato de reconciliación y de amor por la tierra y las personas que nos acompañan en la vida. Quizá te he querido demasiado. Ya lo entenderás cuando seas padre. No me ha venido mal. El cine en la SER con Pepa Blanes. Down in London town to go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Every time to go, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove, and I'm dancing on with myself. El abuso sexual y de poder en el deporte de élite no es nuevo, lleva sucediendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se estrena una serie que visibiliza el problema y que hace justicia con las víctimas, en concreto en el mundo del tenis. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. El deporte profesional está viviendo su propio Me Too y esta semana se estrena en Movistar Plus una serie británica que denuncia situaciones de acoso sufridas durante años. Golpe de revés es el título de esta ficción en la que un entrenador de tenis es acusado de abusos sexuales por una jugadora con la que mantenía una estrecha relación desde que ella era menor de edad. Aidan Turner y Ella Lily Highland son los protagonistas de este thriller que pone el foco en el consentimiento, el machismo en el deporte y el descrédito que sufren las víctimas. Quiero denunciar algo que ocurrió hace más o menos 5 años. Tenía 16 y mi entrenador, Glenn Lapthorne, me agredió sexualmente.
Los protagonistas de esta serie y mucha más gente debería ver Sex Education para aprender a relacionarse afectiva y sexualmente con los demás. La serie, uno de los emblemas de Netflix, dice adiós con el estreno de su 4ª temporada. Los jóvenes se despiden del instituto y siguen adelante con sus aventuras amorosas y sexuales, con la creación de un nuevo consultorio sexual para aclarar conceptos como lo queer. Lo he pensado mucho y creo que no soy queer. Ya lo suponía. Creía que te importaba romper con lo establecido. ¿Qué más da si soy queer o no? Es que no soy una chica y me preocupa que me veas como una. Sí, creo que lo hago. Pero estoy abierto, o sea, quiero aprender. Y después de conseguir una nominación al Emmy con Gente Hablando, Álvaro Carmona vuelve a A3 Player con una nueva serie de autor, Déjate ver. Macarena Sanz interpreta a una joven aspirante artista que durante años ha actuado a las órdenes de un autor famoso pero anónimo y que debe afrontar quién es ella en realidad cuando empieza a desaparecer. Una ficción que aborda el concepto de identidad, la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en un mundo cada vez más marcado por la tecnología. O sea que sí, que estoy... ¿Desapareciendo? Sí, eso parece. Tiene usted un principio de invisibilidad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Hay algún tipo de solución? Pues... identificar la causa y eliminarla, pero es difícil. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Alejandro Fernández, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Nos despedimos con Porco Rosso, es una película del premio Donostia, Hayao Miyazaki, y además nos sitúa bien ideológicamente en este mundo. Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras. No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Los aventureros han pasado a la historia. Ahora volamos por cuenta de la nación o de cualquiera que nos contrate. Yo solo vuelo por mi cuenta y riesgo. Por mucho que vuele, un cerdo siempre será un cerdo. Gracias, Ferrari. Recuerdos a todos. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Cadena SER. La radio.